Capítol 16. La Guerra de Successió 1701-1713. Segon acte. La desaparició del Regne de València. La repressió borbònica a la Pobla de Rugat. Con esta entrega finaliza esta serie de capítulos dedicados desde la divulgación a la historia de la Pobla con motivo del actual confinamiento relativamente abierto a partir del día 4. Con todo, el próximo miércoles 6 se podrá ver una entrega extraordinaria. Me gustaría precisar que las fuentes históricas de las que he ido extrayendo estos capítulos se encuentran en la guía bibliográfica presentada en diciembre del año 2019 y que se puede consultar en las páginas de la Biblioteca Municipal. Como cronista oficial consideraba que era mi deber cívico colaborar en la medida de mis posibilidades, como han hecho otros vecinos y vecinas de la Pobla a través de sus iniciativas y vídeos, hacer algo más ligero estos meses. Además, obviamente, de todos aquellos que han trabajado por nosotros. No sé si lo he conseguido, pero sí que me gustaría agradecer a todos y a todas los que se han acercado a estas páginas apresurados de la historia de nuestro pueblo. Así como a Guillermo y a Roser García, que lo han hecho posible en su formato visual. Para las personas interesadas en seguir este camino de la historia de la Pobla, de Valencia, de España o del resto del mundo, la Escuela de Adults dispone cada curso académico de un taller de historia. Terminada la Guerra de Sucesión en España, Felipe V inició su reinado. Su origen francés determinó que la vida cortesana tuviera como ejemplo el gran fasto rococó de la corte francesa de Versalles. Por ello construyó el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, el Palacio Real de Madrid y amplió el Palacio de Aranjuez. También durante su reinado se fundaron la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia. En la imagen, el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. El reinado de Felipe V también se caracterizó por una intensa política de realme naval. En política exterior se retomó la influencia directa en Italia y se fraguó una consistente alianza con Francia. Sin embargo, las constantes depresiones que sufría el monarca le obligaron a abdicar a principios de 1724. A mitad de enero de 1724 comenzaba a reinar el hijo de Felipe V, con el nombre de Luis I, casado con Luisa Isabel de Orleans, famosa en la corte por su comportamiento, seguramente debido a un trastorno límite de la personalidad y bulimia. Se cuenta que andaba por los palacios desnuda, subía a los árboles, iba por la corte eructando o ventoseando y enseñaba sus partes íntimas por los pasillos. Personalmente, Luis I es un rey a que guarda una cierta simpatía, ya que durante estos meses de reinado su vida fue, según escribió en la época, en cuanto ha almorzado se va a jugar a la pelota, y el resto del día, bajo un gran calor, se va de caza y camina como un montero. Por la noche, sin trabajar eficazmente, creemos que se excede, siendo un habitual de la noche madrileña. Murió el 31 de agosto del mismo año con apenas 17 años de viruela, una de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad. Es el rey más efímero de la historia española. La segunda etapa de reinado de Felipe V, cada vez más afectados por las depresiones y por problemas mentales, se caracteriza por el protagonismo de otra mujer olvidada de la historia, la reina consorte Isabel Farnesio, la segunda mujer del rey, hija del príncipe heredero de Palma y descendiente de los Medici de la Florencia del Renacimiento. Dirigió personalmente la política real. Se cuenta que intentaba ayudar en las depresiones del rey con el arte musical del castrato Farinelli. Este extracto de un lienzo que representa a Isabel y a Felipe V es más que curioso. Podemos observar la mirada extraviada del rey y la reina consorte apoyada sobre la corona real. El reinado de Felipe V, además de comportar el inicio de una nueva dinastía, trajo consigo cambios cruciales que todavía constituyen en la actualidad no solo objeto de debates históricos, sino principalmente sociales y políticos. Nos centraremos solamente en las consecuencias de la política felipista en el Regne de Valencia, aunque también terminó con los fueros y leyes propias del resto de la corona de Aragón, Cataluña o Mallorca. El 29 de junio de 1707 se promulgaba un real decreto redactado por Melchor Rafael de Macanaz, conocido como Nueva Planta, un título con toda una declaración de intenciones políticas, por el que se decretaba la completa abolición de todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno
que se tiene y ha tenido los tribunales, sin diferencia alguna en nada. Este decreto suponía de manera directa e instantánea la desaparición del Regne de Valencia, de su ordenamiento jurídico, de su derecho público y privado, de su administración propia fiscal, de sus instituciones propias como el Corts, Generalitat, Audiencia Foral y de los consejos municipales. El Regne, como se ha significado, dejaba de existir como entidad política diferenciada. Eso sí, se mantuvieron los privilegios señoriales. En la imagen, un detalle original del FURS. Las causas que provocaron este cambio revolucionario en la historia de la monarquía hispánica son diversas. Para algunos o algunas historiadores o historiadoras se debió a una causa coyuntural, expresada en el propio decreto, un castigo a los reinos que se sumaron a la causa austracista que combatió a Felipe V. Así lo expresa el propio texto. Por justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión, que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como su legítimo rey y señor. Por eso se argumenta no abolió los fueros propios de Navarra ni los del actual País Vasco que combatieron a favor de Felipe. En la imagen Felipe V a caballo, imagen de un rey vencedor de una guerra. Al fondo, una batalla. Sobre el rey, una victoria alada le señala cuál es el camino del triunfo o victoria definitiva. Para otros, este factor coyuntural de la guerra se añade junto a otro de mayores dimensiones, el proyecto político de Felipe V y sus consejeros. Se trataba de un proyecto muy similar al francés, una monarquía absoluta centralista en la que el rey no necesitaba ningún tipo de pacto con ninguna institución que pudiera limitar su poder político o fiscal como eran los fueros y las cortes propias. Una monarquía regida por el rey junto a sus consejeros y funcionarios elegidos desde este centro de poder, con unas mismas leyes y una similar fiscalidad, como garantía de conseguir más ingresos para conseguir una recuperación económica y del poder militar. Este sentido de monarquía absoluta también se expresa en el decreto. Y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y Valencia, considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes, las cuales con la variedad de los tiempos y mudanzas de costumbres podría yo alterar. Se trataba pues de una monarquía absoluta, con el poder centralizado en el rey sobre la nobleza, la iglesia y la Inquisición, con la abolición de los fueros propios. Todos los súbditos, casi sin excepción, estaban sometidos a las mismas leyes. Incluso para muchos contemporáneos se estimó que la nueva planta había supuesto la creación del Estado más unitario de Europa. Este lienzo que aparece en la imagen, la familia de Felipe V, ilustra que la nueva dinastía real pretendía difundir un mensaje público muy distinto a los Austrias. La inspiración de la gran corte de los Borbones franceses, el modelo de la monarquía absoluta, resalta en este lienzo. Este principio de centralización del poder en la soberanía real y de uniformidad en los territorios de una monarquía sobre la dispersión medieval también se debe situar en su contexto histórico europeo, ya que no fue exclusivo de España sino que abarcó a gran parte de la Europa de ese siglo. Prusia, Francia, el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso, etc. Así, si las instituciones forales se habían creado en la Edad Media para limitar el poder real, en esta coyuntura de absolutismo monárquico, la decisión tenía su lógica interna. En la imagen, un mapa con el avance de las monarquías absolutas en la Europa del siglo XVIII. Para otros, aún integrando ambos factores, añaden uno más de mayor amplitud cronológica. El decreto de nueva planta responde a una idea de la monarquía que ya venía fraguándose desde casi medio siglo antes, cuando el conde duque de Olivares con Felipe V en 1640 y su unión de armas, y que enlazaba posteriormente con el absolutismo francés. Para Antoni Furió era un proyecto con dos raíces, la uniformización a la francesa y la castellanización olivarista. La política del conde duque de Olivares, unida a otros factores, había ocasionado revueltas independentistas más o menos estructuradas en Aragón y zonas de Andalucía, además de la famosa rebelión del Segadors en Cataluña, una revuelta social y los acontecimientos posteriores. Sin embargo, para otros autores, la nueva dinastía borbónica y su política definida como reformismo simplemente dio la puntilla a unas instituciones forales que ya estaban en plena decadencia y que eran más un marco de privilegios que de libertades. En la imagen, una recreación del Corpus de Sangre, con los Segadors asesinando al virrey, principio de la revuelta catalana, y en el contexto de la política del conde duque de Olivares en 1640. Desaparecidos los reinos, también los castellanos, el territorio se dividió en audiencias.
La Real Audiencia Valenciana tenía como ámbito el ya desaparecido Regne de Valencia. Estaba presidida, dado carácter militar de la administración borbónica, por un capital general que asumía la autoridad civil y militar. El territorio valenciano se dividió en un principio en 12 gobernaciones, entre ellas Sátiva. También aquí se constata un fuerte sentimiento de venganza y de premio hacia las ciudades borbónicas, puesto que se concedió la capitalidad de una gobernación a una villa menor como Sisona. En la capital de cada una de ellas estaban los corregimientos, también comandados por un militar, y por tanto también de designación real. En la imagen un mapa, aunque evolutivo, de las gobernaciones borbónicas después de la supresión del Regne de Valencia. En cuanto a la administración municipal, desaparecía la foral para ser sustituida en un principio por otra también elegida por la Real Audiencia, compuesta por un alcalde ordinario, regidores y síndicos en el caso de los pueblos. Esas designaciones supusieron un sensible aumento del poder de la nobleza y de los caballeros. Por último, el control sobre la hacienda pública. Las antiguas haciendas forales pasaron a formar parte de la hacienda real, y el sistema impositivo se unificaba en la monarquía con un nuevo impuesto denominado equivalente para el Reino de Valencia o catastro para Cataluña. Gravaba la renta y no el consumo, aunque los estamentos privilegiados como la nobleza y el clero y los caballeros y ciudadanos de los gobiernos municipales estaban exentos. Funcionaba de una manera muy parecida al cupo vasco. Cada intendencia provincial fijaba una cuota fija y ésta se dividía entre las gobernaciones. Como podemos observar en la imagen, una administración totalmente centralizada desde las secretarías reales. La verdad es que ni los propios borbónicos valencianos estuvieron de acuerdo con la supresión del Regne de Valencia. El clima represivo conllevó que la oposición a esta medida fuese difícil de articular. El memorial que los churachs municipales, junto a destacados intelectuales y juristas, tanto civiles y eclesiásticos, elevaron al rey y pidieron que se retornara otra vez el Regne de Valencia. El resultado fue simplemente su detención. La represión durante y después de la guerra contra los austracistas se tradujo, además de detenciones, prisión, muerte y exilio, en confiscaciones, que, aunque menos elevadas que en Castilla, que también tuvo partidarios austracistas, alcanzaron un mayor número de personas. Además, Felipe V dejó muy clara su intención de castigar a sus opositores, incluso simbólicamente. Por ejemplo, Sátiva pasó a llamarse Nueva Colonia de San Felipe, hasta que las Cortes de Cádiz, las que proclamaron la primera constitución de la historia española, acordaron el cambio a Játiva. En la imagen, Melchor Rafael de Macanaz, redactor del decreto de nueva planta. En la mano, un mapa de la nueva colonia de San Felipe que había proyectado edificar sobre Sátiva. La perpetuación de un sentimiento austracista en tierra valenciana es el palpable en informes oficiales. Por ello, Valencia estuvo ocupada militarmente, también por razones fiscales, ya que esta administración militar permitía un elevado índice de éxito en la recaudación fiscal. Ya en junio del año 1715, el capitán general de Valencia escribía que desde que llegué a este país no se ha cobrado un real, que no haya sido por la fuerza ocupando las ejecuciones la mayor parte de las tropas. Y el intendente informaba que los pueblos, aun teniendo sobre sí las partidas militares, no encuentran modo de satisfacer y abandonan sus casas, y aunque estos señores que mandan las armas han estado y están pronto en dar los auxilios para las cobranzas, siendo cierto que sin las partidas militares no se logra ninguna. Esta ocupación militar duradera en el tiempo ha dejado nombres de ciudades y barrios, además de edificios, como por ejemplo la Ciudadela. De nuevo tenemos el simbolismo de la ocupación borbónica. Felipe V ordenó grabar este texto en la Ciudadela de Valencia. Felipe V, rey de España, vencido juntos en Almansa a los enemigos, presa Valencia, ahorros por su clemencia a los ciudadanos, en la presente obra atendió a la seguridad de la ciudad y del reino el año 1707. El texto fue arrancado por los liberales al inicio de la Guerra de Independencia o del francés. En la imagen, la desaparecida Ciudadela de Valencia y su actual emplazamiento. La nueva planta también supuso un gran impacto lingüístico. Aunque la Inquisición, con sus procesos redactados exclusivamente en castellano, y las cortes virreinales desde la Germanía ya habían avanzado en la castellanización del Regne de Valencia, aunque también algunas de sus zonas siempre habían sido castellanohablantes desde la conquista cristiana, como Segorbe, los decretos de nueva planta sustituían la utilización del valenciano en la documentación administrativa, judicial y eclesiástica por el castellano. Es más, en este proceso de centralización, los altos funcionarios de la administración serían siempre castellanos.
Solamente se permitió el uso público del valenciano en el Tribunal de las Aigües. Es más, una Real Cédula de 1768 prohibió su uso en las escuelas. El proceso lingüístico posterior conllevó la castellanización de la aristocracia y de la Iglesia católica, conservando el valenciano el resto de la sociedad, pero solamente con escasas excepciones en su faceta oral, muy alejado de ser el idioma de la cultura. Por ejemplo, la Pobla pasó de Poblafranca de Rugat o Pobla de Rugat a Pueblafranca de Rugat. En la imagen, un diccionario castellano-valenciano del notario Carles Ros Ebrera, que alentó el estudio del valenciano y su conservación en este siglo, y una recopilación de refranes como manifestación de cultura popular. La represión borbónica en la Pobla es relativamente desconocida, ya que durante el verano de 1936, en plena guerra civil, el archivo municipal y buena parte del parroquial fueron destruidos. También faltarían más estudios en los archivos del periodo. Así las cosas, tenemos algunas certezas. La familia Capsir sufrió el exilio. Damián Capsir Ortolà, combatiente de los ejércitos austracistas, se exilió en Gibraltar, conquistado por Inglaterra. Allí tendría 2 hijos más con una mujer andaluza. Volvió a la Pobla en el año 1727, como se conserva en el magnífico archivo particular de esta familia, una de las joyas patrimoniales del pueblo. Damián Capsir, mi abuelo, dexó a Gibraltar y se trasladó a esta villa con su familia en 1727. En Gibraltar también se exiliaron Ana María Capsir y su cuñado Miquel Ferrer, notario de Castellón de Rugat, quien, junto a Josep Ferrer, también participó en la guerra defendiendo a Carlos III. Recordemos que Josep murió en combate en Ador. En la imagen, una urna funeraria del siglo XVIII conservada por la familia Capsir. Posiblemente, según Abel Soler, guardó las cenizas de Miquel Ferrer, muerto en Gibraltar. La rama familiar de los Ferrer, que habían obtenido el título de caballers con Carlos II y que habían combatido activamente contra los Borbones, también fueron castigados con cuantiosas multas y la subasta pública de sus bienes de la viuda de Josep Ferrer, por lo que tuvieron que vender una casa en la parroquia de San Martí, en Valencia, así como gran parte de sus bienes en la Pobla. Aunque en este caso la intensidad de relaciones, seguramente también políticas, derivado de un apoyo austracista con la congregación de mínimos del convento, les ayudó, ya que se dedicaron a comprar los mínimos una parte considerable de sus bienes muebles para después devolverlos, y aceptaron la imposición de un censal o préstamo de 400 libras a favor de Vicent Ferrer. Para Abel Soler puede ser también que la casa de los Ferrers, caballers, el que tiene el escudo heráldico, también fuera incendiada o al menos saqueada, ya que el archivo familiar no se inicia hasta 1708. En la imagen, las 3 casas, el patrimonio de los Ferrer, edificado sobre la antigua almásera del obispo. La última, con la calle Malta, pertenecía al maulet muerto nadador Josep Ferrer. También, como hipótesis, constatar la posible presencia de poblatáns en la corte del archiduque Carlos, del Carlos III de la guerra, ahora el emperador Carlos VI, rey de Hungría y de Bohemia. Vamos, que perdió la corona de España, pero en el paro no se quedó. Por ejemplo, el caballero Vicent Ferrer estaba casado con Vicente Ancherot, un apellido nobiliario relacionado con Lluchent. Entre la colonia de exiliados austracistas en la corte imperial aparece un tal Aquileu Ancherot, un sacerdote Joan Ferrer, Francesc Ferrer, coronel de caballería, que podría ser el hijo del caballero Vicent Ferrer, y una incierta presencia de exiliados de Lluchent, Xàtiva y Benigànim, incluso un sacerdote apellidado Fallos. En la imagen, el archiduque Carlos, ahora como emperador Carlos VI. Estos exilios dejaron su huella en la toponimia de la Pobla. En el año 1756 estaba en plena construcción la plaza que conocemos como Plaza de Lluís Guarner. Si bien su nombre histórico es Plaza de San Francisco de Paula, en referencia al convento, durante décadas se conoció como Plazuela de Gibraltar, ya que vivió alguna de estas familias exiliadas al pellón de la soberanía inglesa. La calle Malta también recibió su nombre o fue rebautizada con este nombre, aunque en este caso la inscripción es más complicada documental, debido a que alguien de la familia Ferrer se exilió a la isla británica de Malta. En la imagen, fabuloso boceto de la plaza de Gibraltar, posteriormente de San Francisco de Paula y actualmente conocida como de Lluís Guarner, confeccionado por una de las personas que más ha colaborado en preservar el patrimonio local, Felip Bosca. Con todo, la Pobla no renunció, a pesar de todo, a mantener el antiguo ya pleito por Cartaina, a la que se añadía, además del cultivo de tierras libres para pasto, la posibilidad de acceso indicativo del paisaje que se podía observar, de acceso libre a la leña para hacer cal. A pesar de la represión incitada por el señor Jorge Núñez Barterra,
Después del asalto e incendio de Sant Pere por parte de vecinos de la Pobla, la vila continuó ahora por la vía legal ante la Real Audiencia, aunque no siempre con este antiguo contencioso, negándose a pagar al señor los derechos señoriales sobre las tierras y uno de los molinos, posesión en un principio de un poblatá. En octubre del año 1730, el señor de Sant Pere denunciaba que un grupo de poblatáns alcanzaron el molino de su propiedad, cercándole dicha justicia con gente de armas, y se llevaron 8 palomos, un pico, 3 medios y un cuartón de azada. En la imagen, la portada del documento del pleito de Cartaina. En el pleito aparece una relación más detallada de las razones del asalto a Sant Pere que referimos en el capítulo anterior durante la Guerra de Sucesión, aprovechando que el señor de Sant Pere era borbónico, terminar con sus pretensiones o derechos sobre Cartaina. Aquí se relata con mal pormenores cómo fue el asalto a Sant Pere. Acompañados y protegidos los dichos vecinos de la Pobla de diferentes migueletes, invadieron ferozmente al dicho don Jorge, mujer, hijos, familia y demás vecinos de Sant Pere, y dieron fuego a la casa en donde dicho don Jorge y los demás se hallaban para defenderse, sin que lo pudieran impedir por ser formidable dicho somatén y muchísimo mayor en número de aquellos que el de estos. Y para que no pereciesen, sus personas apelaron a la fuga y dejaron el lugar. Y al instante se apoderaron de él, de Sant Pere, los de la Pobla, y lo saquearon y robaron, llevándose a ella muchísimas riquezas de oro, plata, dinero, seda, vino, aceite, trigo y otras diferentes cosas que hallaron, así en la casa palacio de dicho señor don Jorge como en la de sus vasallos, sin que aún lo más sagrado quedara santo de la furia codiciosa de los de la Puebla, pues accediendo a la iglesia robaron tranquilamente sus ornamentos, la plata, lámparas que contaron ellas, y llevaron a la Pobla. Y viendo ellos que por haberle protegido la fuga no habían podido degollar al dicho don Jorge, quitaron también las puertas, rejas y ventanas de la casa palacio y diferentes puertas y ventanas de alguna de las casas de sus vasallos, y quemaron casi toda la dicha casa y lugar de Sant Pere, dejándolo absolutamente muy arruinado. Y en aquel mismo tiempo que los de la Pobla ejecutaron dicho saqueo en la referida casa palacio de don Jorge, acudieron estudiosos al paraje donde éste tenía custodiados los instrumentos, escrituras y papeles pertenecientes a los lugares y términos de Sant Pere y Cartaina, y haciendo una hoguera enfrente de la misma casa las quemaron públicamente. Por tanto, llegó la hora del juicio peroral, ya que la documentación, como hemos visto, había sido quemada. El desarrollo del mismo recuerda a las películas norteamericanas de tribunales y juicios. Se acusó al notario Vicent Navarro, que había ido a Benissuera a buscar testigos a favor de los derechos de la Pobla, y que los que no quisieran ir a juicio les respondió les haría ir por la fuerza. También que había ido a Guadasséquies y les dijo que les haría ir por la fuerza a la ciudad de San Felipe a deponer. Otros vecinos de Bercha declararon que por ser pobres de solemnidad, aquel, muy decrépito en referencia a Francesc Bataller, y tan fácil en cuanto le proponen que casi por nada le hacen decir lo que quieran. Otros 5 testigos eran vecinos de la Pobla, de los que habían participado en el asalto. Por el contrario, se acusaba también a los testimonios a favor del señor de Sant Pere por ser familiares y dependientes de Jorge Núñez. En octubre de 1753, la Real Audiencia se pronunció a favor de los señores de Sant Pere, reconociendo su jurisdicción sobre Cartaina. El Ayuntamiento de la Pobla recurrió el juicio, y el juicio se alargó nuevamente hasta 1765, de nuevo fallando contra la Pobla. Sin embargo, desde la Pobla se continuó sin hacer caso. En definitiva, el largo pleito pone de manifiesto la expansión en la Pobla de un sector de agricultores propietarios que cada vez estaban más en oposición al pago de los derechos señoriales y de sus monopolios, y que estos derechos señoriales y monopolios interferían en su gestión de los productos de la tierra, que buscaban una mayor libertad comercial. Pero en este caso, en un principio, ganó la nobleza señorial. La trayectoria de los señores Núñez terminaría en la alta nobleza. Emparentados con los Milá de Aragó de Albaida, acabarían reuniendo en las mismas manos las baronías de Otos, Torralba, Misena, Sant Pere y finalmente, a partir de José María Milá de Aragó y Milá de Aragó, los títulos de tercer marqués de San José y sexto marqués de Albaida. Y en la imagen el palau de los Joan Núñez de Otos, construido en el año 1725. Y eso es todo, amigos y amigas.